¿Alguna vez sentiste que alguien te pisó los talones sin que te dieras cuenta? En el juego social, el depredador actúa en la sombra y tú eres la presa vulnerable. Hoy descubrirás los 10 trucos mentales que convierten esa vulnerabilidad en dominancia absoluta, porque en la vida, quien no controla la mente, controla el tablero. Si estás listo para dejar de ser el peón y pasar a ser la reina, sigue escuchando. Soy tu estratega en las sombras, el maestro maquiavélico que desmenuza las dinámicas de poder ocultas tras cada interacción. Cuando hablamos de jugar sucio, nos referimos a la manipulación, al gaslighting, al sabotaje emocional, a cualquier forma de aprovechamiento de la inconsciencia ajena. Sin comprender la arquitectura de la mente del otro, te conviertes en un objetivo fácil para cualquier depredador social. Por eso, en los próximos minutos desvelaremos 10 tácticas basadas en psicología oscura, con ejemplos reales y la lógica fría que las sustenta. Dividiremos el arsenal en 3 fases: desarme de la amenaza, reconfiguración del juego y dominancia definitiva. ¿Estás dispuesto a romper el ciclo y convertir la debilidad en tu mayor arma? Primera fase: desarme de la amenaza. El primer truco, eco de la duda, se apoya en la vulnerabilidad psicológica que la incertidumbre produce en el agresor. La duda paraliza, pues el cerebro busca certezas. La técnica consiste en repetir sutilmente la frase del agresor con tono escéptico, como si le estuvieras devolviendo la misma pregunta que él mismo formuló. Por ejemplo, si alguien afirma, «Yo siempre he sido honesto contigo», tú respondes, «¿Estás seguro de que eso fue lo que dijiste?». Observas su reacción, repites la duda y vuelves a observar. El efecto es desestabilizar su narrativa, obligándolo a defender una posición que ahora se siente frágil. El segundo truco, mirada. De espejo invertido, explota el dominio subconsciente que genera el reflejo distorsionado. Cuando parafraseas el argumento del agresor e insertas una contradicción sutil, le obligas a autocorregirse. Imagina que alguien dice, «Nuestro proyecto está bajo control». Tú respondes, «Entiendo que piensas que está bajo control, aunque la evidencia muestra que los plazos se están escapando». El proceso sigue 3 pasos: escucha activa, reformulación e inserción del dato contradictorio. El resultado es que el agresor pierde autoridad al verse forzado a reconciliar su discurso con la realidad que tú le has presentado. Ahora, antes de seguir, cuéntame en los comentarios qué técnica te ha parecido más impactante hasta ahora y si alguna vez la has usado sin saberlo. Dale like si esto resonó con tu experiencia, porque la reflexión colectiva nos fortalece a todos. Continuamos con el tercer truco: silencio calculado, el poder del vacío. El silencio es una herramienta de apalancamiento del silencio que obliga al cerebro del agresor a llenar el vacío con suposiciones. Después de una acusación, mantente inmóvil durante 4 o 5 segundos antes de responder. Esa pausa obliga al atacante a replantear su mensaje, a menudo revelando inseguridades ocultas. El procedimiento es simple. Respira, cuenta mentalmente hasta 5 y solo entonces elige tu respuesta. El efecto es que el agresor pierde la sensación de control, mientras tú conservas la superioridad emocional.
Con estas 3 primeras armas ya has empezado a desarmar al depredador social. En la próxima fase profundizaremos en la reconfiguración del juego, donde transformarás la percepción que los demás tienen de ti en una ventaja estratégica imparable. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es la clave para pasar de ser una mera pieza a dominar el tablero entero. Continuemos entonces con la 4ª arma del arsenal: reencuadre de la narrativa. En el momento en que el agresor intenta imponerte una versión distorsionada de los hechos, tú tomas el control del relato y lo giras a tu favor. La base psicológica es la teoría del marco cognitivo. El cerebro tiende a interpretar la información según el contexto que se le brinda. Si alteras ese contexto, cambias la interpretación y, por ende, la reacción emocional. Imagina que un compañero te acusa de haber sabotado una presentación diciendo: «Siempre arruinas todo». Tu respuesta, sin confrontar directamente, puede ser: «Entiendo que percibes un error, pero lo que realmente sucedió fue que el cliente cambió los requisitos a último minuto, lo que nos dejó sin tiempo para ajustar los slides». El procedimiento se desglosa en 3 pasos. Primero, escucha el ataque y detecta la premisa central. Segundo, identifica el punto vulnerable del relato externo. Tercero, inserta un nuevo marco que reorienta la causa hacia un factor fuera del control del agresor. El efecto es que el depredador social pierde la capacidad de usar ese episodio como arma, mientras tú mantienes la superioridad narrativa. Pasemos ahora al 5º truco: anclaje de la culpa. Este método se sustenta en la heurística de anclaje, donde la primera información recibida sirve como punto de referencia para todas las decisiones posteriores. Si logras fijar la culpa en una base que favorezca tu posición, cualquier discusión subsecuente girará alrededor de ese anclaje. Supongamos que tu jefe te culpa de un proyecto retrasado diciendo: «Esto es culpa tuya». En vez de defenderte, directamente respondes: «Reconozco que mi entrega inicial fue puntual, pero el retraso se debió a la falta de aprobación del presupuesto que no llegó a tiempo». Aquí, el ancla se desplaza del individuo a la estructura organizativa. Los pasos son: reconocer la acusación sin negar, señalar un factor externo que precede al punto de conflicto, reforzar ese factor con datos concretos o testimonios. El resultado es que la culpa se redistribuye, debilitando la presión sobre ti y fortaleciendo tu posición de víctima inocente dentro del juego de poder. El 6º mecanismo: desviación de la atención, explota la limitada capacidad de procesamiento del cerebro humano. Cuando el agresor concentra su energía en un punto, tú lo desplazas a otro, creando una zona ciega donde puedes maniobrar sin ser detectado. Un ejemplo típico ocurre en una discusión de pareja donde uno acusa al otro de no escuchar. En lugar de entrar en una defensa directa, cambias el foco diciendo: «Si hablamos de cómo nos sentimos, ¿qué te parece si revisamos primero la agenda de la semana para ver dónde podemos mejorar la comunicación?» De esta forma, el tema emocional se transforma en una tarea logística que requiere una respuesta racional. El procedimiento consiste en identificar el foco emocional del ataque, introducir un tema alternativo que requiera análisis lógico,
Guiar la conversación hacia ese nuevo tema manteniendo la calma. El efecto es que el agresor se ve forzado a reorientar su energía, perdiendo la carga emocional que le daba ventaja, mientras tú controlas el ritmo del intercambio. Llegamos al séptimo artimaña: sobrecarga cognitiva. La mente humana posee un umbral limitado de información que puede procesar antes de entrar en estado de saturación. Al inundar al depredador social con datos, preguntas o argumentos simultáneos, provocas que su capacidad de respuesta se vea paralizada, creando una oportunidad para imponerte. Imagina que en una reunión de proyecto tu colega intenta desacreditar tu propuesta lanzando varios puntos de crítica a la vez. Tú respondes con una serie de contraargumentos estructurados. Primero, confirma la validez de su preocupación. Segundo, presenta una evidencia cuantitativa que refuta la crítica. Tercero, plantea una alternativa que resuelve la objeción. Y finalmente, solicita una decisión basada en los números presentados. Los pasos son: reconocer cada punto del ataque, estructurar tu respuesta en bloques claros, emplear datos duros o ejemplos concretos, concluir con una petición de acción. El efecto es que el agresor queda atrapado en una maraña de información, debilitando su capacidad de contraataque y otorgándote la ventaja decisiva. Con la primera fase ya completada y la segunda fase consolidada, ahora nos adentramos en la tercera y última etapa: la dominancia definitiva. Aquí los trucos no solo neutralizan al adversario, sino que lo convierten en un aliado o, en el peor de los casos, lo desintegran por completo. El octavo estratagema, inversión de la autoridad, se basa en la teoría de la obediencia jerárquica. Cuando una figura de autoridad es cuestionada, la respuesta instintiva es reforzar su posición o, si se percibe vulnerabilidad, buscar una nueva referencia de poder. Si logras invertir esa dinámica, puedes situarte como la nueva autoridad sin que el agresor se dé cuenta. Supongamos que un supervisor critica tu método diciendo: ese enfoque es obsoleto. En lugar de rechazar la crítica, respondes: aprecio tu perspectiva. Y de hecho, el equipo de investigación de la corporación ha publicado un estudio reciente que valida este enfoque como la mejor práctica del sector. Con este movimiento, tomas el control de la fuente de autoridad, desplazando la referencia de poder hacia una entidad externa que respalda tu posición. Los pasos son: reconocer la crítica, citar una autoridad superior o un estudio relevante, vincular esa autoridad a tu acción, reforzar la legitimidad de tu postura. El efecto es que el agresor pierde su ventaja basada en la supuesta superioridad jerárquica, mientras tú construyes una nueva base de legitimidad que le otorga a tu posición un aura de inevitabilidad. El noveno recurso, creación de dependencia, explota la necesidad humana de seguridad y pertenencia. Cuando alguien percibe que depende de ti para alcanzar sus metas, su lealtad y obediencia aumentan exponencialmente. En la práctica, puedes ofrecer una ayuda puntual que se convierta en un recurso crítico para el agresor. Por ejemplo, si un colega intenta desacreditarte en la reunión, después de la sesión le susurras: si necesitas los datos del último trimestre para tu informe, puedo enviártelos antes de la medianoche, pero solo si me confirmas que revisaremos juntos la estrategia la próxima semana. Con esa oferta estableces una deuda psicológica y un vínculo de utilidad. Los pasos son:
identificar una necesidad latente del agresor, ofrecer una solución que tú controles, condicionar la ayuda a una futura colaboración, reforzar la idea de que sin tu aporte el objetivo será más difícil. El efecto es que el agresor pasa de ser una amenaza a una pieza que depende de ti, transformándose en un aliado potencial, o al menos en un adversario silenciado por la gratitud estratégica. Finalmente llegamos al 10º y último truco: destrucción de la autoimagen. En la psicología de la autopercepción, la identidad propia funciona como un escudo que protege al individuo de vulnerabilidades externas. Si logras erosionar esa autoimagen, el agresor pierde su confianza y, con ella, su capacidad de ataque. Este método requiere una manipulación sutil pero implacable, enfocada en sembrar dudas sobre su competencia o valor personal. Imagina que un rival en tu entorno profesional se jacta de su capacidad de cerrar ventas. En lugar de confrontarlo directamente, comienzas a comentar en conversaciones ajenas. He notado que en la última campaña los resultados estuvieron por debajo del promedio del sector y parece que la estrategia de seguimiento no estuvo alineada con los indicadores de conversión. Repite la observación en distintos contextos, siempre acompañada de datos de referencia que refuercen la percepción de bajo rendimiento. Los pasos son: observar una debilidad real o percibida, presentar esa debilidad como un patrón recurrente, respaldarla con métricas o testimonios externos, mantener la consistencia en la exposición de la crítica. El efecto es una erosión gradual de la autoestima del agresor, que lo lleva a dudar de su propia capacidad y, por ende, a retraerse o a buscar tu aprobación para validar su desempeño. Conforme estos 10 instrumentos, el tablero social ya no es un campo de batalla donde el depredador acecha en las sombras, sino un escenario donde tú, como maestro maquiavélico, dictas las reglas, establece los límites y define quién gana. Cada truco no solo neutraliza una amenaza, sino que transforma la dinámica de poder a tu favor, convirtiendo la vulnerabilidad en una fortaleza impenetrable. Ahora que has absorbido estas estrategias, la verdadera prueba está en la aplicación. ¿Qué técnica sientes que cambiará más tu forma de interactuar en los próximos días? ¿Has identificado alguna situación donde ya estás aplicando, sin saberlo, alguno de estos principios? Deja tus respuestas en los comentarios. La comunidad se enriquece cuando compartimos nuestras experiencias de conquista mental. Si este conocimiento ha encendido la chispa de la dominancia dentro de ti, te invito a suscribirte y activar la campana para no perder ninguna de nuestras próximas lecciones sobre dinámicas ocultas del poder. Cada video es una pieza más del rompecabezas que te permitirá navegar los laberintos sociales con la precisión de un cirujano y la frialdad de un estratega. No olvides darle like si consideras que este arsenal merece ser difundido. La difusión de la sabiduría es, en sí misma, un acto de poder. Recuerda, la vida es un juego de ajedrez donde los peones pueden transformarse en reinas, siempre que conozcan las reglas invisibles que rigen la mente humana. Mantente alerta, mantente calculador y, sobre todo, mantén el control del tablero. Hasta la próxima, y que la sombra de la estrategia siempre te acompañe.